Muy buenas tardes tengan todos. Yo soy Esteban Gadía Michoca Rojas de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo les voy a presentar mi proyecto final de contabilidad y costos y yo les voy a hablar sobre el proceso productivo del Nescafé. Bueno, generalmente las empresas suelen trabajar a través de procesos productivos de los cuales muchas veces nosotros no tenemos la conciencia de cuáles son todos los procedimientos que se llevan a cabo para traernos los productos que muchas veces son tan cotidianos para nosotros. Tal es el caso del café soluble, que pues lo tenemos presente muchos de nosotros en nuestras casas, ya que lo bebemos en el desayuno, en la cena o en cualquier otra ocasión. Bueno, vamos a hablar en cuanto al académico, el estudio de un proceso productivo y así como la elaboración de la contabilidad de costos nos permite identificar y concientizar estos aspectos como el por qué se le pone un cierto precio a un producto y mediante cuáles procesos se transforma la materia prima para ser el producto que llega a nosotros, ¿no? Y bueno, y es así como nosotros, como ingenieros industriales, podemos ponerlo en práctica en nuestra futura vida laboral. Primero que nada, yo les voy a hablar de la historia de la empresa. Como bien saben, Nescafé pertenece al grupo Nestlé. Y bueno, la empresa Nestlé fue fundada en 1867 en Baby, Suiza por el alemán Henri Nestlé, el cual, motivado por la alta tasa de mortandad infantil a causa de desnutrición, creó un alimento infantil, el cual llamó harina lacteada. Y bueno, en base a eso empezó su empresa y tuvo una gran cantidad de ventas hasta que el 8 de marzo de 1875, debido a su gran edad que ya tenía en ese tiempo, traspasó su empresa desde su fábrica, la patente de su producto, el nombre y el emblema del nido a tres empresarios suizos de Baby, que son Jules Monnerat, Pierre Samuel Rossi y Gustave Marquis. Bueno, estos nuevos propietarios iniciaron una activa política de expansión industrial, por lo que tuvieron que competir con entonces empresa suiza también de Anglo-Swiss Condensed Milk Company, la cual había iniciado la fabricación de la leche condensada, un producto conocido también en los Estados Unidos desde 1856 por sus especiales propiedades de conservación en comparación con la leche fresca. Bueno, ambas compañías estuvieron en una dura y larga batalla comercial y que terminó a finales, bueno, a comienzos de 1905 en una fusión comercial que dio origen a Nestlé y Anglo-Swiss Condensed Milk Co., es decir, Grupo Nestlé. Bien, a lo largo de su historia, Nestlé ha ido fusionándose con diversas empresas, formando lo que conocemos como el Grupo Nestlé. Eh, la empresa Nestlé siempre ha tenido el ideal de apoyar a las comunidades rurales, así como combatir la hambruna y la desnutrición. Es por eso que ha generado muchas diversas campañas en apoyo a estos sectores que hasta la actualidad siguen funcionando y siguen poniendo en práctica. Bueno, a continuación vamos a hablar de la historia de la empresa, ahora en México. La llegada de Nestlé en México ocurrió en el año 1930 como una empresa importadora de alimentos y no fue hasta 1935 que se establece la primera fábrica en el país en Ocotlán, Jalisco. En el año 1993 se crea el Fondo Nestlé para la Nutrición dentro de la Fundación Mexicana para la Salud. Como bien sabemos, a lo largo de su historia, Nestlé ha participado e implementado campañas y programas que favorecen a las comunidades rurales, así como para combatir la desnutrición, y obviamente en México no fue la excepción. También en 2013 se inaugura la fábrica de café soluble una de las más grandes del mundo en Toluca, Estado de México, y es de lo que vamos a hablar a continuación, que es la empresa Nescafé. Bueno, ahora vamos a hablar de la historia de Nescafé, que esta comienza en el año de 1929, cuando Nestlé estaba pasando por una crisis debido a la caída de Wall Street. Se le presentó el desafío de aprovechar el excedente de granos de café que procedían de Brasil
y esta fue una gran oportunidad para aumentar su productividad y no quedar en bancarrota. Bueno, el encargado de este proyecto fue el gurú del café, Max Morgenthaler, quien trabajó en buscar una forma de preparar una taza de café simplemente añadiéndole agua, y de manera que conservara el sabor y el aroma natural del café, y no fue hasta el 1 de abril de 1938 cuando lo consigue, y así es como nace el producto Nescafé. Hasta 1960 solo se producía y distribuía este producto en lata. Fue en 1961 cuando se utilizaron por primera vez los frascos de vidrio en Japón, y estos ayudaron a incrementar todavía más las ventas. Actualmente Nescafé es vendido en más de 180 países, siendo una de las marcas de café más grandes del mundo y de las más importantes. Bueno, ahora vamos a explicar algunos conceptos que necesitamos para llevar a cabo la contabilidad de costos de esta empresa. En primer lugar, tenemos el concepto de contabilidad de costos. Esta es una técnica contable la cual tiene la finalidad de desarrollar un sistema de información que nos permite identificar cuál es el costo de los productos que son fabricados. La contabilidad de costos estudia la estructura de los costos de una empresa analizando desde la materia prima, la mano de obra y los gastos que son directos o indirectos, pero que van relacionados con el producto y la empresa como tal. Bueno, un sistema de contabilidad de costos permite conocer la eficiencia de un sistema productivo. También permite valorar los inventarios, obtener el beneficio por cada unidad producida, controlar los gastos generados y también ayuda a llevar una toma de decisiones en cuanto a la producción. Bueno, ahora vamos a hablar de la materia prima, que la materia prima es todo material extraído de la naturaleza o primo que se requiere para la elaboración de un producto mediante un proceso de transformación. Como bien sabemos, la materia prima cumple un rol bastante fundamental dentro del proceso productivo, ya que sin esta materia prima no se podría elaborar ningún producto que conocemos en la actualidad. Dentro de la contabilidad de costos, la materia prima se divide en directa e indirecta. La materia prima directa está involucrada directamente con el producto, ya que forma parte de este y puede ser visiblemente identificable en el producto final, ya que pues en sí la materia prima se transforma en el producto. Un ejemplo que podemos tener es la madera en una industria de muebles. En el caso de la materia prima indirecta, pues generalmente no forma parte del producto final y puede significar a veces un gasto. No se pueden identificar plenamente en un producto como lo puede ser el barniz en la industria mueblera. Bueno, por otro lado tenemos la mano de obra, que esta se refiere al esfuerzo ya sea físico o mental y también al conocimiento que se emplea en un proceso productivo y que debe ser retribuida cuando sea requerido. Esta comprende desde los salarios de los trabajadores, las prestaciones, hasta los impuestos relacionados a estos. Bueno, al igual que la materia prima, la mano de obra se divide en directa e indirecta. La directa es la que interviene directamente en la elaboración de un producto y también puede ser identificada en el producto terminado. En el caso de la indirecta, pues tiene que ver con actividades complementarias de la empresa y no se relaciona directamente con el proceso productivo, por lo que no se puede identificar ya en el producto terminado. Y bueno, vamos a continuar con los costos indirectos de producción. Bueno, como bien sabemos, los costos directos son los que están involucrados totalmente con el producto final. En el caso de los indirectos, pues no. Estos se refieren a todos los recursos involucrados en el proceso de producción, es decir, que participan en la elaboración de un producto, pero estos no se involucran físicamente en el producto final, ya que se encuentran vinculados más al proceso que al producto en sí. Tal es el caso del mantenimiento de la maquinaria, de la limpieza del área de trabajo, etc.
Bueno, actualmente, debido a la automatización, los costos indirectos van cobrando más relevancia dentro de la contabilidad de costos, ya que generalmente se invierte más en mantenimiento, limpieza de maquinaria, más que en la mano de obra. Bueno, ahora hablemos del costo total de la producción. No es muy difícil entender qué significa el costo total de la producción, ya que esta es la sumatoria de todos los gastos de una empresa, que van desde los gastos o los costos primos que incluyen la mano de obra y la materia prima, así como los gastos de administración o los costos de distribución. Bueno, estos son necesarios para llevar a cabo la actividad económica y se define como la suma del valor del costo del valor unitario que se multiplica por la cantidad producida, esto es el costo de producción, más los costos fijos o gastos de operación. Bueno, tenemos otros conceptos también, como les mencioné, el costo primo, que es la suma de los elementos que se relacionan directamente con la elaboración de los productos, como bien mencionamos anteriormente, son los costos directos, que es la materia prima directa y la mano de obra directa. En costo de transformación se refiere a la suma de los elementos que intervienen en la transformación de la materia prima directa en productos terminados, esto es la mano de obra más los costos indirectos. El costo de producción se refiere a la suma de la mano de obra directa, la materia prima directa y los costos indirectos, es decir, todo. Los gastos de operación son la suma de los gastos tanto de venta como de administración y de financiamiento. Bueno, en cuanto a la definición de un proceso productivo, bueno, como bien se sabe, el proceso productivo es conocido como el conjunto de tareas, procedimientos, los cuales son requeridos para llevar a cabo la elaboración de un bien o servicio por parte de una empresa. Se caracteriza principalmente porque trabajan bajo la demanda del mercado y pues tienden a hacer producción en serie, en lote, etcétera. Bueno, las empresas desarrollan procesos productivos con el fin de poder satisfacer la demanda de mercado, como les he mencionado, y sigue las siguientes etapas, que es la adquisición de las materias primas, es cuando llegan las materias primas a la empresa, se procede a la producción, que es mediante la cual se transforma en el producto ya finalizado. Posteriormente se lleva a cabo la adaptación del producto, se adapta de manera que sea más adecuada al cliente al que se está dirigiendo este producto. Ahora tenemos estos algunos de los tipos de procesos productivos que vemos en algunas industrias, como la producción en serie, que es una de las más comunes, la producción bajo pedido o la producción por lote. Ahora vamos a hablar de las órdenes de producción, que a diferencia de los procesos productivos, las órdenes de producción no trabajan bajo la demanda del mercado, sino por demanda de cliente. Es decir, que bueno, es un sistema enfocado más en la producción interrumpida, que solo se trabaja cuando se requiere o se produce cuando se requiere, generalmente por lotes. Intervienen en una cantidad específica de recursos, no ocupan bastantes recursos, sino solo los necesarios para la producción y puede tener diversidad de productos. Bueno, su principal característica es que se produce por órdenes, como les dije, trabaja bajo demanda de cliente y no por demanda de mercado. Y existe un control más analítico de los costos en cuanto a las órdenes de producción. Bueno, ahora vamos a hablar del listado de costos de producción y venta, que no es más que un documento contable, el cual nos puede mostrar de manera detallada cómo es que se lleva a cabo la producción de una empresa. Bueno, para elaborarlo, debemos de determinar la materia prima que se consume, el costo incurrido, el costo de la producción terminada y el costo de lo que se vendió. Como bien sabemos, el estado de costos de producción se requiere para poder elaborar un balance general y un estado de resultados. En el estado de costos de producción se incluyen todos los costos, tanto de operación, los costos primos, tanto de materia prima directa, mano de obra directa o los costos indirectos. Y bueno, a continuación les
expongo un ejemplo de lo que es un estado de costos de producción y ventas. Como pueden ver, se muestran cómo se van sumando y se van restando según vaya siendo necesario dentro de este estado. Se incluyen todos los costos de las materias primas, se resta lo que queda en el inventario final de las primas que no fueron utilizadas, así como las materias primas indirectas. Se suma el costo de la mano de obra directa, se suman los costos indirectos y también se resta lo que es el inventario final de los artículos terminados que no fueron vendidos, para así obtener el costo de los artículos que fueron vendidos en total. Bueno, ahora sí, vamos a explicar cómo es el proceso productivo de Nescafé. Comenzamos con esta diapositiva que explica a grandes rasgos cómo es el proceso productivo del café soluble de Nescafé. Como pueden observar, este comienza en el campo, puesto que Nescafé participa activamente en el apoyo a los caficultores de las comunidades de diversos países, entre los cuales está México. El proceso productivo comienza desde el cultivo y el cuidado de la planta del café. Ya una vez crecidos los frutos del café, se recogen a mano para posteriormente dejarlos secar al sol y ser recolectados en costales, los cuales serán enviados a la fábrica de café soluble. Una vez llegando a la fábrica, esto se lleva a cabo un proceso de verificación de la calidad y se separan los de mejor calidad de los que no tienen tanta calidad por medio de un proceso de tamiz. Bueno, ya una vez separados, se lavan los granos que llegan, se lleva a cabo el proceso de tostado. Después del proceso de tostado se lleva a cabo un proceso de enfriado para posteriormente llegar al molido del café. Y bueno, después del molido del café se separan lo que va a servir para el café soluble de lo que no. Lo que no queda como bagazo que posteriormente se puede utilizar como combustible. Y lo que sí sirve, bueno, Eh, esto es separado mediante el uso de agua, que posteriormente será removida a través de un proceso de secado con calor, con aire caliente, y es así como se obtiene el café soluble. Y después de esto siguen otros procesos mediante los cuales llega a tener la presentación que nosotros ya conocemos. Ya una vez realizado todo este proceso ya está listo para salir a la venta. Cabe mencionar que hay otros procedimientos extra que suelen hacer en la empresa de Nescafé, como lo es la cata del café que se lleva a cabo por profesionales para determinar la mejor calidad del café posible, y si existe algún defecto se desechan los costales de café que fueron relacionados con esa prueba para así poder brindar la mejor calidad posible a los consumidores. Bueno, ahora les voy a exponer un video que va a explicar de manera sencilla, de manera breve, cómo es que se lleva a cabo el proceso productivo del café soluble de manera industrial. ¿Qué tal? Evaluaremos la producción industrial de café soluble. Si omitimos el proceso de selección y clasificación de los granos de café, empezamos entonces desde el proceso de torrefacción, que está compuesto por el secado, tostado y enfriamiento de los granos de café. El secado y el tostado se llevan a cabo dentro de un tambor rotatorio que se expone a una temperatura de 160 grados, para posteriormente pasar al enfriamiento. En un contenedor con unas barras giratorias, el aire caliente es succionado, mientras los granos se enfrían uniformemente. Este proceso puede ser optimizado con el uso de agua, sin embargo hay que ser bastante cuidadoso, ya que podemos descuidar la calidad del café o tener pérdidas de producto disuelto en el agua de enfriamiento. A continuación, el café tostado pasa por un molino de rodillos donde conseguimos el tamaño de las partículas que más nos conviene para el proceso de extracción. Dentro de una serie de percoladores, los sólidos solubles del café son disueltos en agua. Es prácticamente una cafetera gigantesca que opera varias toneladas de café por hora. Como nuestro interés es quedarnos únicamente con los sólidos que, con la ayuda del agua, extraímos del café molido, ahora el agua pasa a ser un componente que deseamos eliminar. Para reducir el contenido de agua, el flujo se lleva a una serie de evaporadores donde el agua reduce su contenido hasta un 52%.
Esto gracias a la evaporación del agua que consigue llegar al punto de ebullición, con la transferencia de calor de un flujo de vapor aún más caliente. Mientras el flujo de café se concentra cada que pasa el siguiente evaporador, el vapor que calienta el café fluye en sentido inverso. Finalmente, la producción concentrada es llevada a un secador, que por atomización, el café en forma de una ducha muy fina contra una corriente de aire caliente termina el proceso como un polvo de café altamente soluble que es aglomerado por agitación para darle la presentación que conocemos. Bueno, como pudieron observar, este es el proceso productivo como tal que se lleva a cabo en la industria del café soluble, en este caso de Nescafé. Bueno, a continuación están otros dos videos que pueden complementar más la información, los cuales les voy a dejar los enlaces en la descripción. Bueno, ahora vamos a explicar cada uno de los aspectos relacionados con este proceso productivo del café soluble. Empezamos con la materia prima. Tenemos en la materia prima directa lo que son los granos del café, que es el producto como tal, que es transformado. El vidrio que se utiliza para el envase que actualmente se utiliza, así como el plástico de la tapa. Y en algunos casos el producto suele tener algunos otros componentes como es la vainilla, las avellanas o algún tipo de endulzante según sea el producto, en este caso de café soluble, en alguna otra presentación. En cuanto a la materia prima indirecta, pues tenemos los fertilizantes que son utilizados en la parte del cultivo, los combustibles que se usan en las máquinas de calor, que son las que llevan el proceso de tostado o el proceso de secado, según sea el caso. Cabe mencionar, como ya les había dicho anteriormente, estas máquinas funcionan a través de un combustible que suele ser alternativo, utilizando el bagazo del café que fue separado para producir este combustible y sea altamente sustentable. También se utiliza el agua, también como lo vieron en el proceso productivo, para separar los granos de café. También se utiliza para el lavado de los granos de café y del envase cuando llega y se procede al envasado. Pues también se utiliza energía eléctrica para las máquinas que producen el producto. Bueno, tenemos la mano de obra, en este caso la mano de obra directa. En primer lugar tenemos a los caficultores que participan también en el proceso productivo en primer lugar. Posteriormente ya en la fábrica tenemos a los analistas de los granos verdes de café, los cuales llevan a cabo el análisis de calidad para posteriormente separarlos. Y tenemos también los operadores de las maquinarias en diversos puntos de la línea de producción. Y también incluye a los catadores de café profesionales, puesto que estos son una parte muy importante de este proceso, ya que estos determinan la mejor calidad del producto que va a llegar a los consumidores. Por el otro lado, tenemos a la mano de obra indirecta, entre las cuales está el personal de seguridad y el personal de limpieza. También están los que se encargan de la publicidad del producto, los administrativos, los supervisores, los conductores que llevan a cabo el transporte de los costales y del producto terminado. También tenemos el personal de almacenes tanto de materia prima como del producto terminado. Y bueno, continuamos con los costos indirectos de producción, entre los cuales podemos destacar el equipo de seguridad, el mantenimiento y limpieza de la maquinaria, servicios de luz y agua potable, el sueldo del personal administrativo, el etiquetado, el empaque y el embalaje, y así como los costos de transporte. También cabe mencionar que actualmente con la pandemia también se incluyen los costos de las medidas sanitarias requeridas por el gobierno eh, para llevar a cabo dentro de la empresa estos protocolos, como son el uso de cubrebocas, que incluso desde antes de la pandemia ya era utilizado dentro de la fábrica,
pero también se incluye lo que son los termómetros, el gel antibacterial y todo lo demás que se pueda requerir en cuanto a este aspecto. También tenemos costos fijos y variables. Como bien sabemos, los costos fijos incluyen los sueldos de los trabajadores, así como sus prestaciones y los seguros de las maquinarias en el caso de que llegaran a fallar, puedan ser sustituidos sin ningún problema. En los costos variables tenemos las materias primas, ya sea la directa o la indirecta. Bueno, para concluir, y como podemos observar, el comprender cada uno de estos aspectos que se relacionan al proceso productivo nos permite entender cómo es que se maneja la contabilidad de una empresa en cuanto a un producto en específico, tomando en cuenta los costos desde la mano de obra, cada una de la materia prima y los otros costos indirectos que puedan presentarse, así como gastos que se puedan generar que no estén contemplados, también se llevan a tomar en cuenta en el análisis de costos. Así también esto nos permite conocer cómo es que se lleva a cabo el procedimiento necesario para elaborar un producto que tenemos en casa, ¿no? Y esto se lleva a cabo de una manera industrial, ¿no? Lo vemos de otra manera. Ahora, en cuanto al café soluble, vemos que a pesar de no ser un procedimiento tan complicado como uno podría pensar, la elaboración del café soluble sí que tiene toda una historia que se remonta a tiempos antes de la Segunda Guerra Mundial y también se lleva a cabo todo un procedimiento que se debe de seguir de una manera bastante cuidadosa y que por lo que podemos ver en esta empresa Nescafé se lleva a cabo de una manera bastante cuidadosa y tomando en cuenta varios aspectos para que la calidad sea la mejor posible. También pudimos observar cómo es que los avances tecnológicos han sido de gran ayuda para que las producciones sean todavía más rápidas y en muchos casos también se ahorra en diversos costos, ya que no se invierte tanto últimamente en mano de obra, sino más en la maquinaria y gracias a la maquinaria se aumenta la productividad, lo cual refleja un cambio en cuanto a los costos. Y bien, con esto finalizamos, no sin antes brindar un punto de vista, una opinión personal. Eh, Personalmente nunca me había puesto a pensar cómo es que se lleva a cabo este proceso, en este caso del café, y así en muchos productos que podemos ver en nuestra vida cotidiana, que no nos ponemos a pensar cómo es que se llevan a cabo, cuáles son los aspectos que llevan a una empresa a decidir cuál va a ser el costo de cierto producto, la cantidad de producto que se va a producir, cuánto se va a vender, todo lo que se debe de analizar y tomar en cuenta. En cuanto a la contabilidad, vaya, antes no tenía ninguna idea de cómo se llevaban a cabo todos estos procedimientos, de cómo se lleva a cabo un balance general, un estado de resultados. Y pues es a través de este curso y de este proyecto que pues he aprendido bastante cómo es que se lleva a cabo todos estos movimientos contables, los conceptos de contabilidad que antes no poseía. Y pues la verdad sí me van a ser de gran ayuda en un futuro cuando quizá tenga mi propia empresa, esperemos. Y pues bueno, esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias por su atención. A continuación les pongo las referencias bibliográficas que utilicé.